estoyconsciente.com, espiritualidad transgresora, blog, podcast, radio. Estoy consciente de que estoy consciente. estoyconsciente.com. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Pues qué gusto, yo soy Basher Atay. Y bien, pues estamos iniciando con este proyecto de Estoy Consciente, estoyconsciente.com, blog y podcast, donde te vamos a transmitir, vamos a conversar acerca de temas, meditaciones, ejercicios, herramientas, con las cuales podemos llegar a este estado de estar conscientes. Conscientes en el sentido de darnos cuenta de la realidad que vivimos, de pasar por alto nuestras creencias, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado en el transcurso de nuestra vida y poder ver la realidad tal como es y de esta manera pues hacernos responsables de esa realidad y poder nosotros construir una realidad en base a esto de una forma mejor, más agradable, con más virtud. Y bueno, pues quiero presentar a mi amigo Rishi Lingam, que bueno, pues él ya es un viejo amigo que ha participado conmigo en varios proyectos, diversos proyectos en el pasado, compartiendo su conocimiento como maestro espiritual, como maestro de Reiki y fundador de la Escuela Internacional de Reiki Samasat. Bienvenido, Rishi Lingam, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi gran amigo Basher Atay, un saludo afectuoso, un gran abrazo para ti y para todos quienes están escuchando este podcast. Yo la verdad estoy feliz de poder compartir una vez más contigo, con ustedes, acerca de todos estos temas que nos puedan ayudar precisamente, como dice el nombre de este programa, de tu proyecto, a estar cada día más consciente, con los pies bien puestos en la tierra y con la cabeza apuntando hacia el infinito y más allá. Exactamente, esa es la idea, maestro. Bueno, ahora sí que no sé ni por dónde comenzar. La verdad es que, pues bueno, este proyecto también nace de pues, la situación que hemos estado viviendo toda la humanidad en el 2020, como una forma de pues, transmitir estas experiencias. Y pues hay mucho de qué hablar. ¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo actualmente? Pues sí, la verdad es que no es fácil enfocarse en un tema en particular o abstraerse a hablar de un tema en particular cuando estamos viviendo probablemente uno de los momentos de nuestra historia de la humanidad en donde precisamente ya no podemos abstraernos de todo lo que está sucediendo de forma global. Eso es algo muy interesante que descubrimos en este año 2020 y que ya se venía desarrollando, ¿verdad?, desde que comienza esta era de la globalización, pero que todavía era un poco romántico, un poco en la teoría, un poco en lo que iba a suceder. De pronto nos despertamos en un 2020 en donde inevitablemente todo el mundo sabe lo que está pasando en todo el mundo y eso nos está afectando de una forma como nunca antes nos habíamos dado cuenta. No solamente estamos hablando de esta situación de pandemia, que por supuesto hasta ahora sigue siendo el gran fenómeno que ha estado moviendo este año, pero en realidad esto es un síntoma más de las brutales transformaciones que se están produciendo hoy en día en términos de la evolución precisamente de la conciencia de la humanidad. Precisamente por esa es complejo, porque no podemos, porque al mismo tiempo somos protagonistas de lo que está sucediendo, ¿no? Es difícil abstraerse. Estamos viviendo la historia en vivo y en directo, valga la redundancia, ¿no? Claro, una película o una gran serie donde somos protagonistas y también los directores de alguna forma. El problema es que no lo sabemos o no queremos tomar esa actitud en la que realmente lo que todos hacemos no lo hacemos solos, ¿sí? Es algo que nos cuesta mucho trabajo comprender. Y no hablo solamente en nuestro entorno cercano, que me refiero a nuestra familia, a nuestro entorno de trabajo, nuestros amigos cercanos, las personas en que interactuamos. En realidad es que sí es un hecho de que tenemos un protagonismo
a nivel global. Y bueno, quisiera empezar un poco con el tema de las resistencias, porque ahí lo que yo veo es una resistencia tremenda, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la globalización del mundo, ¿cuánta resistencia hay? ¿Cuántos movimientos tratando de acabar con esta globalización, de regresar, de que no se tome de una forma ofensiva? Pero esa idea de querer regresar a treparnos en los árboles otra vez. O sea, es muy romántica y muy bonita, pero siendo congruentes y honestos, pues es imposible. Estamos ya en otra etapa. Entonces, esa resistencia, ¿no? Como tú dices, es algo que ya se venía viendo desde hace mucho tiempo. Simplemente, pues yo creo que se desató, se está reflejando, proyectando en nuestra conciencia de esta manera, ahora con la pandemia y la situación económica y el confinamiento y todo esto que ya sabemos que ha pasado en este año, pero pues es algo que ya veíamos venir de alguna forma y que resistimos de mil maneras. ¿O tú qué piensas? Yo creo que de alguna manera los seres humanos, en nuestra arrogancia e ignorancia, estamos muy convencidos de que lo que mueve al mundo es nuestra voluntad personal, nuestras decisiones personales. Y cuando nos damos cuenta en algún momento que nuestras decisiones personales, es decir, que no depende de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con las injusticias sociales para que las injusticias sociales desaparezcan, es decir, no depende solamente de mi punto de vista, de mi decisión. Entonces nos encontramos con esa impotencia y lo primero que hacemos es buscar culpables. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que el mundo sea tan injusto, sea precisamente como yo no quiero? Entonces empezamos a buscar culpables allá afuera. Ya está el sistema, están los políticos, están los gobiernos, están los ricos, está el gobierno mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos de la arrogancia de creer que efectivamente el mundo se mueve por las voluntades individuales al victimismo de creer que no podemos hacer absolutamente nada porque todo se mueve, ¿no?, por grupos infinitamente más poderosos que nosotros. Pero ahí es donde olvidamos que incluso esos grupos que existen y que son más infinitamente poderosos que nosotros, olvidamos que esos también son seres humanos, igual que nosotros, que tienen exactamente las mismas necesidades de afecto, de cariño, y tienen el mismo deseo de vivir en paz, también quieren recibir un abrazo, también quieren recibir reconocimiento. La gente que tiene mucho poder tiene las mismas debilidades que otros seres humanos. Pero sabes, respecto a esto, creo que la resistencia es que nos han vendido la idea de que esos seres son algo así como casi máquinas, reptilianos que piensan de una forma diferente. Ahí la pregunta sería, ¿existe esa posibilidad o otra vez es que lo estamos negando y nos estamos inventando historias fantásticas para no hacer nuestra parte? Exacto, y para no reconocer la humanidad. Lo que nos decía Nietzsche, humano, demasiado humano, hacemos lo que hacemos porque es nuestra naturaleza humana. Y entonces, para no reconocer la naturaleza humana en el otro, nos inventamos conceptos como es que es reptiliano, no, es que es del gobierno mundial, no, es que es multimillonario, no, es que es de otro planeta. Lo mismo que hacíamos hace un tiempo atrás para no reconocer la humanidad de los indios y de los negros. Ellos son indios, ellos son negros, no son humanos, no tienen conciencia. Los podemos esclavizar, los podemos juzgar, los podemos manipular, los podemos usar como objetos. Hacemos lo mismo, pero ahora proyectado hacia otra parte, ¿no? Los reptilianos, ellos no son humanos, ¿verdad? el gobierno mundial, ellos no son humanos, ¿verdad? Le quitamos esa parte. Y otra vez estamos haciendo lo mismo, otra vez la rueda del samsara. Exactamente, ¿no? Entonces, es esa humildad para reconocer que estamos como estamos porque es la naturaleza humana interactuando. Y si bien yo no tengo el mismo poder que Trump, que Clinton, que el dueño de Microsoft, etcétera, pero puedo reconocer de todas maneras que más allá de nuestro egocentrismo y de nuestra arrogancia, somos polvo en el universo, somos granos de arena en el océano, ¿no? Sí, somos insignificantes, somos simplemente marionetas, formas
que se mueven por fuerzas, y ya no estoy hablando aquí de fuerzas humanas, por fuerzas que están infinitamente todavía al alcance de nuestra comprensión como seres humanos. Y ahí es donde probablemente nos está faltando esa visión global para poder tener un mínimo de comprensión, pero el paso previo es humildad. Humildad para reconocer que estamos viviendo una crisis de la humanidad. Y entonces yo no me puedo separar de esta situación. Es muy fácil apuntar con el dedo y decir, no, es que ellos son los culpables. No. Nosotros, esta raza humana, es lo que estamos evolucionando. Y tan mal no lo hemos hecho. ¿No? Es decir, tampoco hay que caer en ese fatalismo. Tan mal no lo hemos hecho. Prueba de ello es que aún en medio de este caos, en medio de esta visión apocalíptica aparentemente que tenemos del 2020, hemos estado viendo a diarios milagros entre una persona ayudando a otra persona desconocida. Por ejemplo, de pronto nos dimos cuenta que la humanidad también podía hacer algo por alguien sin siquiera conocerle, sin siquiera obtener un reconocimiento. Incluso puedo hacer algo por alguien que no está de acuerdo conmigo, puedo hacer algo por alguien que no piensa igual que yo, podernos volver a encontrar con ese sentido de la humanidad profundo y que lamentablemente es parte necesaria, pero que hoy estamos viviendo probablemente uno de los momentos de mayor separación, de mayor conflicto. Y precisamente eso al mismo tiempo nos regala la posibilidad de volver a conectarnos en esta visión más global, de volver a reconocernos en esta hermandad que al mismo tiempo acepta las brutales diferencias que hay entre uno y otro. Porque no es esta hermandad de todos piensan como yo. Precisamente esa es una de las grandes resistencias que estamos observando. Es que nadie piensa como yo, es que nadie opina como yo, es que nadie actúa como yo. El problema no soy yo, el problema son los 7.500 millones de habitantes de este planeta que no actúan ni piensan igual que yo. Y si todos pensamos así, que es lo que creo está sucediendo, pues por supuesto que estamos construyendo ese apocalipsis, ¿no? Algo que me da a reflexionar con esta última cifra que mencionaste y respecto a que realmente no lo estamos haciendo tan mal, es de que cuando nosotros éramos niños en los años 80 había 4.400 millones de habitantes. Ahora somos 7.500, un poco más de 3.000 millones. Si las condiciones de salud, si las condiciones de bienestar fueran tan malas, ¿durante qué otra época de la humanidad se ha multiplicado esa misma humanidad de esa manera? Hay cosas que por inercia seguimos cayendo en el drama, como por ejemplo los niños en África, la desnutrición, el hambre. Y la verdad es que, por supuesto que sigue habiendo muchísima hambre y muchísima enfermedad y malestar en el mundo. Sin embargo, cada vez es menos, mucho menos, porque las cifras ahí están y esas cifras, a pesar de todo, van aumentando. Entonces, quiere decir que, como tú dices, no lo estamos haciendo tan mal. Lo hemos hecho, en realidad, mucho mejor que hace 100 años. O en cualquier época de la humanidad que nos vayamos hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa gran confusión en donde seguimos diciendo todo tiempo pasado fue mejor? Es que nuestros abuelos vivían más y sin embargo eso es una gran mentira porque la esperanza de vida y las cifras y todo dicen completamente lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Sí, es interesante esta suerte de nostalgia que es victimismo finalmente, ¿no? Y de nuevo volvemos a esa resistencia, ¿no? A esa resistencia y a ese quedarnos atorados precisamente con viejos paradigmas, viejas estructuras de pensamiento. Fuera de cámara hablábamos un poquito de eso, ¿verdad? Hoy en día vivimos sociedades en donde se siguen sosteniendo estructuras del pasado solo por el peso de la inercia.
pero ya no tienen ningún sentido para nadie. Sin embargo, ahí están y nos seguimos mortificando por todo eso. Entonces, es claro, esta idea, por dar un ejemplo, ¿no?, que tú acabas de mencionar, claro, esta idea de que, ay, sí, ¿no?, pobrecito la gente que se está muriendo de hambre. Sí, por supuesto, hay mucha hambre y todavía sigue habiendo mucha desigualdad. Aún sigue un tercio de la población no tiene electricidad y la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Me duele decirlo, pero es algo que, saliendo de México, me di cuenta, y México es uno de esos países donde no tienen agua potable, por ejemplo. Y entonces, es complejo porque tenemos una idea muy, muy infantil, muy básica de creer que lo que está pasando de alguna manera en el mundo, de alguna manera es como un mismo nivel, un mismo estadio, una misma conciencia para todos. Y no lo es, ¿no? Estamos viviendo en un mismo mundo, pero dentro de este mismo mundo hay millones y millones de mundos paralelos entre sí. Y creo que una de las habilidades importantes a desarrollar es precisamente el poder interactuar entre esas infinitas realidades que están sucediendo de forma paralela en esta misma realidad histórica que estamos viviendo. Eso es un desafío muy interesante y que creo que muy probablemente, por una necesidad de supervivencia, nuestras hijas, la generación de nuestras hijas, son las que van a tener que precisamente desarrollar y adaptarse a este nuevo mundo en donde efectivamente estamos viviendo. Por ejemplo, pensemos en la tecnología. Estamos viviendo, obviamente, la época histórica con el mayor desarrollo tecnológico como nunca antes, pero al mismo tiempo hay sociedades en este mismo planeta en donde siguen viviendo como en la era del Neolítico, como en la prehistoria. Y eso no solamente a nivel de culturas, como quien dice, bueno, por supuesto que en el Amazonas, ¿no?, hay gente que vive, sino también nos referimos a nivel de mentalidades. Estamos viviendo un momento de transición en donde de alguna forma estamos luchando, interactuando, mentalidades del siglo XIX, mentalidades del siglo XX y mentalidades del siglo XXI, ¿sí? Es decir, mentalidad del siglo XIX, todo lo que venía de antes, lo clásico, la forma, sí, valga la redundancia, clásica de percibirnos a nosotros mismos, esos metadiscursos de cuál es el sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida es para reproducirse, tener una familia, obtener bienestar, una casa, estudia, trabaja, sea alguien importante y todo el mundo hace lo mismo y todos queremos querer hacer lo mismo. Ese metadiscurso desapareció en el siglo XX gracias a todo lo que sucedió, las guerras mundiales, la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siglo XX pues fue un siglo precisamente de transición, de cambios muy brutales en donde el pasado se conecta con el presente y con el futuro. Y luego tenemos este siglo XXI que da la sensación que le da la espalda a todo lo clásico que venía, ¿no?, a todos estos metadiscursos de ser una persona buena, honrada, estudia, trabaja y te irá bien. O sea, en el siglo XX nos dimos cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Y entonces, ahora en el siglo XXI es como, vale, ¿y entonces qué hacemos? Y vemos a chavitos de 17 años, expertos en hackers, que están obteniendo dinero, por ejemplo, de forma ilegal, hackeando sistemas computacionales en los países del primer mundo. Y estos hackers están en Pakistán, están en India, están en Nigeria, en los países del tercer mundo. Es decir, realmente es una cosa muy interesante y muy compleja lo que estamos viviendo si nos permitimos de nuevo hacer este zoom out y mirar desde una perspectiva global, ¿no? Sabes, algo con todo esto que estás comentando y que anteriormente yo ya había reflexionado, es que te acuerdas de esa gran ilusión que durante años se vendió dentro del mundo espiritual de la era de Acuario, del 2012, del cambio de era. Oh my God. ¿Y qué era lo que decían? Que íbamos a regresar a
a la unidad y que, bueno, dependiendo de qué tanto escenario romántico le quisieras poner, pero iban a bajar a ángeles o iban a bajar dioses prehispánicos, dependiendo de la cultura, pero todos se adaptaban de una forma u otra, ¿no? Los maestros ascendidos iban a bajar. Exactamente. Y bueno, algo que es muy cierto es de que ese cambio sí ocurrió. No de esa manera romántica, no bajó ningún maestro ascendido, o al menos como nosotros pensábamos que lo íbamos a ver bajar. Pero estamos en un punto en el que como humanidad estamos en unidad. Lo vemos evidente, estamos conectados, ahora sabemos qué pasa de un lado u otro. Esos contrastes de lo que tú hablabas, de que pues hay personas que están viviendo en el siglo XVIII, XIX, o que están viviendo en la edad de piedra, y sin embargo hay otros empresarios que están ya pensando en poner satélites y armar tours turísticos hacia el espacio, ya como una realidad. Entonces esos contrastes ahora son tan evidentes, ahora somos conscientes de eso, pero no nos ha caído el 20 de que debemos de actuar de una forma diferente, ya que ha llegado esa conciencia de la globalización y que no podemos luchar por ella, y que por supuesto esa globalización tiene muchos puntos bastante oscuros seguramente, como toda la realidad, y nosotros mismos tenemos nuestros puntos oscuros como un reflejo de ella misma, de esa realidad. Entonces ese yo creo que es el gran trabajo en donde quizá muchos no lo logren entender y se queden ahí. Entonces es esa parte en la que si no nos adaptamos a esa unidad, pues vamos a valer queso, por no decirlo más feo. Va a ser algo muy doloroso el no poder ser parte de esa nueva realidad que siempre había estado, y que, por supuesto, esto acaba con muchas ilusiones, porque llega eso que tanto estamos anhelando y deseando, pero no llega en la forma en que tú quieres. Exacto, porque esas formas, esas estructuras se derrumbaron. Ya se derrumbaron. En el siglo XX quedó más que demostrado que todas esas formas y estructuras se derrumbaron, pero ahora viene la aceptación de eso. Y entonces hoy en día estamos viviendo en una sociedad, de nuevo, de alguna manera hace un esfuerzo, entre comillas, por tratar de mantener a sus muertos vivos caminando, ¿sí? Todas esas estructuras, esas mentalidades, las ideologías, por ejemplo, pensemos en las ideologías, nada más. ¿Cuánta violencia, cuánta muerte, cuánta separación trajo la ideología al siglo XX? O sea, eso debió haber sido suficiente para que hoy, en el siglo XXI, todo el mundo debió haber dicho, oye, basta con las ideologías, no puede ser que una idea sea más importante que un ser humano. Eso ya no debería de seguir rigiendo nuestras vidas. Y además ideologías que son absurdas, porque por ejemplo todavía es gracioso que sigan utilizando términos como de derecha, izquierda, y que tú ves lo que hace la izquierda, y la izquierda, si lo analizas dentro de la ideología que era en su inicio, pues lo que están haciendo ahora las izquierdas va completamente contra el principio de lo que era. Y también en la derecha, o sea, cuando ves corrientes de supuesta derecha de ahora, van para ayudar a los pobres, ayudar a las masas, o sea, eso es completamente ilógico, y sin embargo seguimos pensando y defendiendo hasta la muerte esas ideologías. Exacto, es ilógico, pero es la realidad. Porque la realidad jamás ha respondido a nuestras estructuras de pensamiento lógico. Nosotros en nuestra arrogancia, hemos querido interpretar desde siempre la realidad e intentamos ponerlo dentro de un marco lógico. Y nos identificamos con ese marco conceptual lógico. Y medio podemos hasta engañarnos de que efectivamente ese marco conceptual lógico verdaderamente nos está dando la comprensión de la realidad. Pero la realidad con su sabiduría nos golpea constantemente para decirnos no. Recuerda que eso es solamente un modelo, un constructo que tú hiciste para tratar de sostenerte en esto, porque necesitas hacerlo de alguna manera. Y entonces dice, ok, trato de comprender el mundo desde el capitalismo, trato de comprender el mundo desde el marxismo, trato de comprender el mundo desde el feminismo, en fin, ponle el ismo que quieras, porque aquí vamos a cortar cabezas para todos lados. Nadie nos va a amar con esto que estamos haciendo, maestro. Sí, eso es muy cierto. Pero bueno, ¿sí? Hay que aceptar el karma de dar a conocer este tipo de experiencias.
Exactamente, ¿no? Y entonces, de nuevo, este 2020 nos está dando de cachetadas en la cara para decirnos, hey, todos esos conceptos, todas esas estructuras lógicas y todos esos ismos sigue siendo lo mismo. Un intento, incluso hasta infantil, de tratar de controlar el infinito, de tratar de controlar estas fuerzas que están completamente fuera del alcance de nuestra voluntad como individuos. Yo no sé hasta qué punto como colectivo humano consciente podamos manejar esas fuerzas, o más bien lo que siento es que como colectivo humano consciente podemos aprender a surfear, ¿no? Como una tabla de surf, esas fuerzas universales. Y cuando hablo de estas fuerzas universales no me estoy refiriendo a como es arriba, es abajo. Si en este planeta hay un plan, hay un gobierno mundial, arriba también debe haber un gobierno mundial, ¿no? Y seguro también ellos creen que conspiran contra ellos. Seguramente deben haber dioses que conspiran en contra de la divinidad, ¿no? No, nos estamos refiriendo a la fuerza de la evolución. Nos estamos refiriendo a la fuerza de la creación misma de la existencia. Y estas fuerzas de la creación misma de la existencia, de alguna manera siempre se han manifestado destrucción y creación. Destrucción y creación. Destrucción y creación. Entonces, vemos la palabra destrucción como algo malo, como algo negativo. No, queremos ir a defender lo viejo. Por favor, queremos que esta pandemia se acabe para poder volver a la normalidad. Incluso nos inventamos un concepto, la nueva normalidad. La nueva normalidad no es más que la pataleta de los seres humanos que lo único que queremos es volver a como éramos antes. Pero eso es imposible, porque la evolución, esta fuerza incontenible que es independiente de mi voluntad individual e incluso independiente de la voluntad colectiva, va a seguir sucediendo. Y ahí está de nuevo el sufrimiento por la resistencia a esta fuerza universal de destrucción y creación. Más allá de si crees en Dios o no crees en Dios, por supuesto que ya a estas alturas creer en Dios me transforma en un creyente, como dice mi maestro. Tan sencillo como entender que existe una ley de la gravedad, hay una ley de evolución, hay una ley que nos mantiene este planeta en su órbita, hay una ley que hace que los seres humanos tengamos todos estos sistemas para sanarnos, un sistema inmunológico, algo que limpie nuestra sangre. La sangre son mecanismos tras mecanismos que están funcionando en conjunto y que eso va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Exactamente, yo creo que esta gran lección de humildad que nos da la vida precisamente nos permite ubicarnos en todo el más amplio sentido de la palabra, ubicarnos realmente en donde nos corresponde de acuerdo a lo que somos en esta existencia. Y creo que sí, esta humanidad está sufriendo por arrogancia, está sufriendo muchísimo por esta arrogancia y por no volver a esta actitud un poco más humilde de reconocer de que nadie aquí sabe a dónde vamos, y de que ya estamos en esta inercia de no sé por qué lo hago, pero prefiero seguirlo haciendo porque si no lo hago me va a ir peor, pero aún así no sé por qué lo hago. Y mejor ni me pregunto porque pues, si me lo cuestiono voy a estar sufriendo, ¿no? Y eso pues, a la larga va a perjudicar lo que estoy haciendo. Me gustaría que nos explicaras un poquito más el concepto de arrogancia, porque me parece, como lo estás planteando, que si yo creo que soy ecologista y tengo bien firmes mis valores y mis conceptos y hago todo por salvar el mundo, soy exactamente igual de arrogante que si no me importa nada y no tengo ninguna conciencia y contamino y hago todo lo que pueda sin ningún cuidado. Y bueno, esto es por dar un ejemplo, pero creo que ese contraste vendría siendo arrogancia en cualquiera de los ámbitos. Pero explícanos un poquito, ¿en qué consiste esta arrogancia humana? Es arrogante creer que mis decisiones y mis opiniones personales van a cambiar el mundo, de la misma manera como es arrogante creer que lo que grupos de personas poderosas, las decisiones de los grupos de las personas poderosas que toman,
son las que verdaderamente están moviendo la evolución de la humanidad. Ambas cosas son igual de arrogantes. Y entonces, frente a la arrogancia, lo que queremos es humildad, es decir, humildad para reconocer que no estamos conduciendo el carro, no somos nosotros los que estamos conduciendo este carro. Por mucho que nos esforzamos, en realidad somos como nada más ese hámster que está en la rueda, que sigue dándole vueltas y sigue dándole vueltas y sigue dándole vueltas, pero da lo mismo si para o si sigue avanzando, porque pues realmente no está avanzando, está simplemente en una rueda. Y entonces, esa cachetada que nos da la realidad, de nuevo, nos lleva a la humildad de reconocer de que efectivamente este planeta sí se está conduciendo, sí hay una conducción. Pero esta conducción, insisto, no es de porque yo creo que mis decisiones importan o porque yo creo que hay un grupo, un gobierno mundial que está controlando y por eso es que el mundo sucede lo que sucede. No. Somos una humanidad y vivimos en este mundo y estamos siendo influenciados brutalmente por fuerzas de la naturaleza. Y cuando hablo de fuerzas del universo, fuerzas de la naturaleza, lo que acabas de decir, no es una cosa, no es una dictadura que se nos quiera imponer, son simplemente las leyes funcionan, como tú decías, si agarro un encendedor y lo levanto 2 metros y luego lo suelto, se va a caer porque hay una ley de gravedad y da igual si tú eres bueno o si eres malo, la ley de gravedad va a funcionar. Da igual si eres capitalista o eres marxista, da igual, la ley universal va a funcionar. Da igual si te esforzaste durante toda tu vida por los demás o da igual si estuviste chingando toda tu vida a los demás. Si te tiras de un edificio te vas a caer y te vas a matar porque hay una fuerza de gravedad, es una ley universal que hace que los cuerpos se muevan, que haya un movimiento, que la evolución suceda. Entonces, ahí es donde reconocemos esa arrogancia y donde necesitamos un poco de humildad, no para caer en el extremo del victimismo, a decir, no, entonces yo no soy nada, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me quedo ahí paralizado. Claro que podemos hacer, aún que somos simplemente objetos moviéndose alrededor de estas fuerzas infinitas, aún así podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque no somos ajenos, no somos algo diferente de la fuerza de la evolución. Somos la fuerza de la evolución. Yo, mi propio cuerpo, mis células, mis átomos no están separados de la fuerza de la evolución. Son la fuerza. Cada uno de mis átomos se mueve porque hay una fuerza de la evolución que está ejerciendo ese poder sobre los átomos que yo en mi arrogancia identifico como, este es mi cuerpo, por lo tanto depende de mi control, depende de mis decisiones, pero ahí es donde de nuevo la humildad nos dice, no depende de tus decisiones, porque claro, en parte sí, yo puedo decidir alimentarme bien, alimentarme con comida chatarra y eso va a afectar a mi cuerpo, sí, por supuesto sí, pero no es mi decisión dejar de respirar. Hay estructuras biológicas, leyes universales que están completamente fuera de nuestro alcance como voluntad humana. Yo no puedo decidir que una mitocondria deje de hacer el trabajo de una mitocondria. Yo no puedo decidir que mis pulmones funcionen al 100% y no al 80%. No depende de mí. Entonces mi propia estructura biológica atómica me demuestra que efectivamente hay otras fuerzas más grandes. Pero de nuevo, ahí está la paradoja. Esas otras fuerzas más grandes no son una entidad ajena a mí que me está controlando. Todos mis átomos y mis partículas subatómicas y mis órganos y mis tejidos y toda mi existencia física aquí es parte de esa fuerza de evolución. Entonces la arrogancia es lo que se resiste a la existencia tal y como es. Es la resistencia a la existencia tal y como es. La arrogancia es decir, ok, mira, hay una existencia, pero yo quiero que esta existencia cumpla mis expectativas. Yo quiero que esta existencia, no me importa que existan leyes universales. A mí lo que me importa es que esta existencia siga con mis expectativas. Yo quiero que esta existencia satisfaga mis necesidades. No me importa que existan leyes universales. A mí lo que me importa es que esta existencia
me dé sentido a mí. Y aquí vamos a entrar en una parte mucho más profunda, porque si algo está sucediendo en este 2020, es que tenemos la gran oportunidad de que toda la humanidad se está preguntando cuál es el sentido de mi vida en esta existencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida en esta existencia? Bájenme de aquí, sáquenme de aquí, que no quiero vivir en este mundo, pero hello, no hay opciones, no hay opciones. Esa es la arrogancia. ¿O es que alguien te preguntó si querías venir a esta existencia? Nadie te preguntó. ¿Me sigues? Esa es la arrogancia. Es que vivimos la vida ofendidos porque la vida no me preguntó, ¿no? Todo el tiempo estoy ofendido con la vida porque la vida no me consultó si yo quería aceptar o no aceptar una pandemia, por ejemplo. Vivo ofendido con la vida porque la vida no me preguntó a mí si estaba de acuerdo con aceptar o no esta enfermedad. ¿Te fijas? Esa es la arrogancia del ser humano, pero de nuevo, eso nos regala la oportunidad de conectarnos con el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si la existencia no está aquí para satisfacer mis propias expectativas, entonces ¿para qué chingados estoy viviendo? Esa es la arrogancia humana. No puedo concebir una existencia si esa existencia no haya sido dada para mí, para mis intereses, para mis ideas, para mis expectativas, para mí. Esa es la pinche arrogancia y el egocentrismo. Entonces, qué bueno que estamos viviendo esta crisis, porque eso nos va a permitir darnos cuenta de que si yo sigo queriendo vivir la vida, buscando el sentido de la existencia solamente para mí, lo único que voy a hacer es causarme más sufrimiento y causarle sufrimiento a la humanidad. Porque el sentido de la existencia humana, el hecho de que Vajra Tai y Richie Lingam existan, no existen para sí mismos, ¿no? Y ahí, wow, qué hermosa esta frase, ¿verdad?, que obtenemos del taoísmo, que nos dice: el cielo y la tierra son eternos porque no existen para sí mismos, existen para la totalidad de la cual son partes. Entonces, mi propia vida, si la vivo solo, si el sentido de mi vida es solo para satisfacerme a mí, lo único que voy a lograr es sufrimiento a mí y sufrimiento a los demás. Porque el sentido de la existencia jamás ha sido dado por la individualidad. El sentido de la existencia existe únicamente porque la totalidad existe. Yo existo únicamente porque hay una totalidad en la cual estamos todos vinculados, interactuando, interrelacionados. Lo que me afecta a mí te afecta a ti. Si yo evoluciono, tú evolucionas. Si tú te estancas, yo me estanco. Vivimos inevitablemente, aunque no nos guste, aunque tengamos la ideología del individualismo, aunque tengamos la ideología que queramos y el punto de vista que nos dé la gana, la verdad sigue siendo la misma. El sentido de la existencia no es tu existencia individual. El sentido de la existencia es porque la totalidad existe. Entonces, porque la totalidad existe, yo existo. Por lo tanto, mi existencia individual solamente tiene sentido en tanto es útil para la existencia de la totalidad. Pues bien, creo que llegó la hora de aplicar, ¿te acuerdas esa frase que durante mucho tiempo fue muy popular, el Inlakesh Halaken, ¿te acuerdas? Pero ya no es de decirla. Esto de lo que estás hablando es realmente experimentarte como todos somos uno, actuar como que todos somos uno, saber que el propósito de nuestra existencia es porque todos somos uno y dejar de juzgar, dejar de ponerle etiquetas a esas situaciones y simplemente estar consciente, o sea, comprenderlas como son. Como dices, una de las grandes conclusiones, creo, de esta charla es que estamos en un momento de aceptación y justamente debemos de trabajar en nosotros mismos en esta aceptación. Que si estoy yéndome otra vez a un bando, si estoy haciendo lo que creo que es correcto, porque hay mil cosas que me dicen que lo son, y la abuelita y todos mis antepasados decían que era por ahí, abrirme a la posibilidad de que tal vez no lo sé.
y tratar de entrar dentro de esa totalidad de la que hablas y ser esa totalidad. Y pues creo que es la única opción, porque como están las cosas, si no tomamos esa actitud, pues yo creo que vamos a valer queso. Así es, mi hermano. Yo creo que hoy en día la compasión ya no es una opción, ya no es una posibilidad. Exacto. Hoy en día la compasión es urgente por supervivencia humana. O sea, yo lo que observo es, tenemos dos opciones. O seguimos creyendo que el mundo debería de comportarse como yo creo que debería de comportarse, es decir, los 7.500 millones de personas de este planeta están mal, menos yo, o hacemos un esfuerzo, como tú dices, por la aceptación del otro. Necesito aprender a aceptar que el otro, aunque tenga la ideología contraria a la mía, aunque piense completamente diferente a mí, aunque haga cosas que incluso me perjudican a mí o a mi grupo, la realidad es que va a seguir existiendo. Ese grupo de personas o esa persona a la cual yo puedo juzgar como mi enemigo o todo lo contrario a mí, van a seguir existiendo. Entonces, o nos chingamos todos contra todos y es un exterminio de todos contra todos porque todos están deseando que se comporten como yo, o aprendemos a aceptar que el otro hace lo que hace por el mismo motivo que yo, porque estoy sufriendo. Cada ser humano hace lo que hace y decide lo que decide de acuerdo a lo que está experimentando y al nivel de conciencia con que lo está experimentando. Pero finalmente, a propósito de estas fuerzas que nos mueven, precisamente hay una fuerza que nos mueve en nuestro comportamiento para querer evitar el dolor, para querer evitar el sufrimiento. Cuesta decirlo, incluso mi humano sufre con lo que voy a decir, pero lo voy a decir de todas formas. Ese oficial de policía que hace unos días atrás mató a un ciudadano afroamericano, fue un asesinato. Ese oficial de policía hizo lo que hizo, no porque sea feliz, no porque sea una persona realizada en su vida, no porque realmente todo en su biología, en su estructura le está diciendo haz eso porque de esa forma el mundo será mejor. Ese oficial de policía hizo lo que hizo porque aunque no lo quiera reconocer en su orgullo, que probablemente está motivado por alguna ideología, pero en el fondo ese oficial de policía hizo lo que hizo porque está sufriendo. Y en ese sentido somos todos iguales. Porque yo también hago lo que hago por sufrimiento, para evitar sufrimiento, para evitar dolor. Y para evitar sufrimiento y para evitar dolor, muchas veces le causo más sufrimiento y más dolor, incluso a mí mismo y a los demás. Entonces, comprender que el otro hace lo que hace, no porque sea malo, sino porque está sufriendo, ahí comenzamos a desarrollar lo que es compasión. Y entonces, hoy en día la humanidad urge que dejemos de, como tú dices, dejemos de identificarnos con nuestros bandos, con nuestras ideologías, con nuestros pensamientos y con nuestras creencias. Y hagamos un esfuerzo por supervivencia de la raza humana, ¿eh? No estoy diciendo esto por la buena onda, por ser espiritual. No. Por supervivencia. Si realmente hay un futuro para nuestra raza humana, ese futuro será con el otro. Nunca sin el otro. Ni te vayas tan lejos, por supervivencia tuya. Exacto. Por supervivencia mía, ese futuro de la humanidad tiene que ser con el otro, nunca sin el otro. Porque el otro siempre va a estar, a no ser que quieras creer que la solución es que exterminemos por completo a todas las formas culturales y expresiones de vida contrarias a tu punto de vista. Eso sería exterminio. O nos vamos al exterminio o nos aceptamos en nuestras brutales y absolutas y legítimas diferencias. Y además es que es una tremenda inmadurez, porque si lo observas objetivamente, estamos pensando como en las películas, ya ni siquiera en las películas modernas, en las películas de los años 70, 80, en que estaban los rufianes, los canallas y el héroe bueno. Y queremos seguir pensando dentro de esa manera
infantil de la realidad en que hay un villano malvado y que va a haber un héroe maravilloso, santo y angelical que nos va a salvar. Exactamente. Nada es 100% bueno, nada es 100% malo. Lo que hay es un gris, una enorme e infinita zona gris. Nada es 100% blanco, nada es 100% negro. Lo que hay es una infinita área de gris en sus infinitas tonalidades que me llevan al blanco y al negro. Pero esa es la totalidad que hoy en día, la realidad que estamos viviendo como humanidad, nos está obligando a mirar. Y creo que es un gran desafío y de alguna manera siento, no de forma personal, la verdad, de forma personal soy mucho más negativo en esto, tengo menos optimismo, pero si conecto con ese sentido de especie humana, puedo sentir no una falsa esperanza, sino una verdadera esperanza. La humanidad sí puede hacer el siguiente paso en su evolución. Y el siguiente paso en su evolución no es exterminar al otro porque piensa contrario a mí. El siguiente paso en la evolución es aprender a vivir con el otro en compasión. Es la aceptación, yo creo, de alguna forma, como tú lo dijiste, de que totalmente no todo es ese gris. Estamos justamente vislumbrando, quizá no el blanco ni el negro, pero unas nuevas tonalidades de grises a las que estábamos acostumbrados como colectivo. Así es, mi amigo, y finalmente, de nuevo, es interesante porque podemos conectar con estas fuerzas infinitas, universales, y al mismo tiempo observar la arrogancia de mi propio ego. Podemos observar el imperio en decadencia y al mismo tiempo el surgimiento de nuevas formas de relacionarnos. Podemos observar la destrucción y el miedo que produce esa destrucción y al mismo tiempo esa sensación de qué bueno que se está destruyendo porque necesitamos evolucionar. Podemos sentir ese apego que tengo por no quiero soltar mis estructuras y al mismo tiempo sentir el sufrimiento que me causa el seguir sosteniendo esas estructuras. Estamos viviendo precisamente en esa época histórica de transición en donde probablemente por primera vez muchísimas personas en el mundo empiezan a darse cuenta, a despertar, a ser conscientes. Maestro, pues infinitas gracias de veras por compartirnos todo esto. Esta charla estuvo buenísima, creo que va a ser histórica. Gracias por apadrinar esta primera emisión de este podcast. Estoy consciente, estoyconsciente.com. Y pues no sé, por último, no sé si quisieras algo decirle a las personas que nos escuchan, alguna recomendación, alguna meditación para llegar a vislumbrar un poquito, a ser un poco menos dolorosa esta aceptación de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad. Sí, yo creo que volver a la humildad, esa es la clave. Volver a la humildad. Y volver a la humildad es, deja ya de pelearte, deja ya de defender tu punto de vista. No tienes que abandonar tu punto de vista. Puedes seguir sosteniendo tu punto de vista, no hay ningún problema, pero ¿por qué vas a perder tu vida por defender solo tu punto de vista? ¿Es acaso tu vida tu punto de vista? ¿O parece que tu vida vale más que un punto de vista? Volver a la humildad es dejar de pelear en contra de esos molinos de vientos y reconocer que todo lo que necesitas ya está aquí, dentro de ti, incluso contigo. Es mirar con quién te relacionas, tu pareja, tus hijos. Lo que yo observo y manifiesto allá afuera en el mundo es lo mismo que sucede en mi casa, en mi familia. Y si vivo solo es lo mismo que sucede con la relación conmigo mismo. Entonces humildad simplemente es eso. Vuelve, regresa a las cosas más simples. Sin dejar de lado lo complejo. Nos encanta la complejidad, por supuesto, hay tiempo para todo. Pero volver a reencontrarse con ese amor en simplicidad, en la sonrisa de tu hija, en el abrazo a tu pareja, en la buena conversación con tu amigo, en disfrutar de una taza de café
o de un té, o de una copa de vino, el momento, ¿sabes? No tengo que conquistar absolutamente nada. Es regresar a las cosas más simples, es disfrutar del rayo del sol tocando mi piel, ¿sabes? Sentir un aroma. Podemos volver a reconectar desde la humildad con las cosas más simples que ya están en ti, que ya tienes, que ya eres. Volver a ti. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos contactar, Rishi Lingam, maestro? Pues muchas gracias Bayratai por este programa, la verdad lo disfruté muchísimo. Espero que sirva de inspiración para otras personas que de alguna manera todos a veces caemos en negatividades o caemos en idealismos, en fin. Pero seguimos viviendo, seguimos teniendo esta vida. Aún tenemos vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero yo sé que cuesta, no es fácil sostener esto. Y para eso es importante este tipo de programas, es importante que te contactes con nosotros, que te comuniques, que pidas ayuda, que puedas aprender, que puedas desarrollar habilidades, herramientas como la meditación, como el Reiki, como el yoga, como el simplemente aprender a estar en paz contigo mismo por 5 minutos. No, esas técnicas, esas herramientas que están a tu disposición desde miles y miles de años, pero que ahora, en estos últimos años, están literalmente al alcance de un clic, Ya no hay una inquisición que te prohíba, ya ni siquiera hay una potencia mundial, ya ni siquiera existe una potencia mundial que pueda decirte nada. No, pero ¿sabes que sí puede suceder? Que me han dicho que pasa mucho, que te bloquean tu cuenta de Facebook. O te borran tu canal de YouTube. ¡Ay, cuánta resistencia a propósito de la tecnología! Yo sé que mucha gente se está resistiendo a la tecnología. ¿Por qué? Porque ahí es una vía de escape de la frustración. Tenemos un montón de frustración y entonces soltamos esa frustración a través de algo que nos incomoda, como es, por ejemplo, la tecnología. Pero aún así, me encanta ver señoras adultas, grandes, más de 70 años, haciendo su mejor esfuerzo por tratar de entrar a la página web y poner ahí su dirección, www.reikisammasati.com, Sammasati con doble M, ¿sí? O entrar a mi Facebook como Rishi Lingam, ¿no? O entrar a mi canal de YouTube, todavía mejor, como Escuela Internacional de Reiki Sammasati. Yo sé que muchas señoras se han esforzado, pero hoy en día disfrutan y pueden entrar a mis redes sociales, y ahí en mis redes sociales, sobre todo en mi canal de YouTube, vas a encontrar un montón de videos. Está mi curso gratuito. Tengo dos cursos gratuitos de Reiki, el curso gratuito de Reiki japonés y el de Reiki Usui occidental. Tenemos un montón de programas ahí grabados que te pueden servir precisamente para seguir apuntalando y llevando a la concreción práctica de todo esto tan bonito que hemos estado conversando en esta hora. Entonces, invitarles a que me sigan en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Escuela de Reiki Sammasati, en mi Facebook como Rishi Lingam, y también como Escuela Internacional de Reiki Sammasati, y repito, en mi página web, reikisammasati.com, desde donde también podrás acceder a nuestro curso gratuito, que estás completamente invitado. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias y pues hasta la próxima, que seguramente será muy pronto. Esperemos que así sea. Un gran abrazo, mi amigo, hermano, y un gran abrazo a todos los que están escuchando este programa, y gracias por compartirlo. Infinitas gracias. Estoyconsciente.com, espiritualidad transgresora, blog, podcast, radio. Estoy consciente de que estoy consciente.